A todos nuestros televidentes, muy buenos días, sean bienvenidos a Encuentro, programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Soy Viviana Bello y a continuación, nuestros titulares de hoy. Con la radicación en el Senado del proyecto de ley orgánica, FECODE hace un llamado al nuevo gobierno y al Congreso de la República para que se materialicen los derechos a la educación, el agua potable y el saneamiento básico. FECODE y sus filiales se alistan para definir el rumbo del movimiento sindical en la 22ª Asamblea General Federal Ordinaria, que tendrá lugar en septiembre en la ciudad de Cartagena. FECODE reiteró su respaldo al proyecto de ley orgánica de competencias radicado nuevamente ante el Congreso de la República la semana anterior, por cuanto recoge las propuestas de la organización, entre ellas la estructura presupuestada que destina el 80% de los nuevos recursos específicamente a los sectores de educación, salud y agua potable. Para hacer realidad la reforma al Sistema General de Participaciones contenida en el Acto Legislativo 03 de 2024, es indispensable aprobar una ley orgánica de competencias que defina los criterios de distribución de recursos entre la nación y las entidades territoriales. Según FECODE, el proyecto presentado en la recta final del gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Hacienda, incorpora avances importantes en materia educativa, entre ellos priorizar la inversión en educación, mantener el carácter nacional de la nómina y la planta docente, fortalecer la autonomía territorial y crear mecanismos que consoliden las redes locales para garantizar el derecho a la educación. Es de destacar que durante las audiencias públicas realizadas, la Federación presentó también propuestas para fortalecer la articulación entre la educación media y la superior, consolidar las escuelas normales superiores, los INEM y los institutos técnicos y agropecuarios, además de precisar la distribución de los recursos para cerrar brechas estructurales y ampliar la participación de las comunidades en las decisiones de política educativa. Este proyecto de ley que radicó el gobierno incluye aspectos fundamentales para la financiación del derecho a la educación en Colombia. Primero, establece la prioridad de los recursos, en particular del incremento de los recursos para los sectores de educación, salud y agua. Es por esto que esa propuesta presenta que un 80% de esos recursos del incremento se puedan destinar a estos sectores y un 20% se destinen al propósito general y a destinaciones de los departamentos. Para FECODE ahora el reto es que el legislativo priorice y dé celeridad al trámite y a las discusiones del proyecto en el plazo estipulado, por cuanto esta ley es determinante para consolidar la descentralización, fortalecer la financiación de la educación pública y garantizar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la universalización de los derechos fundamentales. Por esto que es fundamental la unidad de FECODE, del movimiento social, de los diferentes sectores, en defensa de una descentralización que extienda al Estado social de derecho, que garantice y materialice lo establecido en la Constitución y permita avanzar hacia el cierre de brechas, tanto estructurales del sistema educativo como entre los territorios de nuestro país. Esta reforma impacta a todos los territorios del país. FECODE hace un llamado al Gobierno Nacional, al Congreso y a los diferentes actores sociales y educativos para respaldar esta nueva iniciativa. En este sentido, la organización asegura que hará seguimiento y acompañamiento al trámite del proyecto, porque sostiene que sin esta ley orgánica no será posible implementar ni ejecutar de forma eficiente los recursos adicionales destinados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, protegiendo el manejo sectorial y el cierre de brechas sociales. Se extendió la oportunidad, sobre todo en el departamento de Arauca, en la Universidad Nacional, se llegó también la Universidad UIS al municipio de Saravena, entonces se fortaleció las universidades para que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus carreras y las terminen en el departamento, ¿sí? Eso es algo muy esencial que beneficia a los estudiantes de esa región. La semana pasada, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación convocó a la 22ª Asamblea General Federal para los días 2, 3 y 4 de septiembre en la ciudad de Cartagena, tras la decisión adoptada por la Junta Directiva Nacional el pasado 22 de abril. El encuentro reunirá a las organizaciones filiales para debatir las principales orientaciones políticas, educativas y sindicales del magisterio de cara al nuevo gobierno.
La máxima instancia de decisión de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ya tiene fecha. Del 2 al 4 de septiembre, delegados de los sindicatos filiales de todo el país se reunirán en Cartagena para participar en la Asamblea General Federal, el escenario donde se trazará la hoja de ruta política y sindical del magisterio colombiano para los próximos meses. La convocatoria fue definida por la Junta Directiva Nacional, que plantea la necesidad de responder al nuevo panorama político nacional, fortalecer la unidad del movimiento sindical y consolidar una estrategia de defensa de la educación pública, la libertad sindical y los derechos laborales del magisterio. Durante 3 días, la Asamblea debatirá las prioridades de la Federación, evaluará la coyuntura nacional, revisará los avances en las principales reivindicaciones del sector y aprobará el plan de acción que orientará el trabajo de FECODE en el nuevo periodo. Por ser el máximo órgano de deliberación de la Federación, las decisiones que allí se adopten marcarán la posición oficial del movimiento sindical docente frente a las políticas del nuevo gobierno y los principales debates sobre educación, trabajo y derechos sociales en Colombia. Un saludo al magisterio colombiano. Inicia un nuevo gobierno. Independiente de los debates que hay sobre el proceso electoral, sus inconsistencias y sobre todo con la expectativa que ha planteado de nuevas normatividades y de romper marcos legales, nos pone como sindicalismo y particularmente a FECODE a analizar estas nuevas condiciones. Lo primero es que FECODE se opone a un programa que han planteado de privatización de la educación y de reversión de derechos colectivos que hemos logrado en años de lucha y que algunos fueron plasmados en el gobierno que termina. Por un lado, los maestros preguntan si es posible que recorten la planta docente, que saquen a docentes que tienen derechos de carrera o que se recorten derechos. Planteamos que desde la expectativa de lo que está hoy en las normas no sería posible, pero los anuncios de la Patria Milagro y del actual presidente son precisamente romper estas estructuras que dan el respaldo jurídico. Por eso, cuando cogemos el programa de Abelardo de la Espriella, podemos decir que solo se cumple si se violenta la Constitución política y las normas derivadas de ella y de los acuerdos que hemos hecho como organizaciones sindicales. Por eso hemos avanzado en fortalecer todos los mecanismos para garantizar la libertad sindical a través de los organismos internacionales como la OIT, la ONU, las plataformas de derechos humanos y obviamente con el gran logro de tener hoy firmado un plan integral de reparación colectiva y un decreto complementario que es obligatorio que lo cumpla como política de Estado. Así que estaremos en la lucha por nuestros derechos y por garantizar que los acuerdos pactados y los procesos que se venían avanzando con el anterior gobierno se respeten, porque nosotros hemos estado para la resistencia y la lucha por nuestros derechos. Con un taller de 3 días realizado en Huila, representantes sindicales de las Secretarías de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE y sus filiales avanzaron en la construcción participativa de un protocolo interno para prevenir, atender, investigar, denunciar y sancionar casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo, en el marco del convenio 190 de la OIT. El encuentro estuvo liderado por la ejecutiva Victoria Bendaña Pedroso y su equipo de trabajo. Durante años, muchas maestras y dirigentes sindicales enfrentaron en silencio situaciones de acoso, discriminación y violencia sin contar con mecanismos claros para denunciar ni con garantías de protección. Ese vacío es el que FECODE busca cerrar con la construcción de un protocolo que transforme la cultura organizacional del movimiento sindical docente. Estamos en FECODE desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad, de la mano con la Internacional de la Educación, para que se terminen esos episodios de violencia que se dan al interior del magisterio en general y en particular al interior de las organizaciones sindicales. Creo que el principal reto es el compromiso de toda la dirigencia sindical del magisterio de adaptar, en primer lugar,
las políticas de géneros que están contempladas en este momento en los estatutos de FECODE, que fueron reformados en la anterior Asamblea Federal. La construcción del protocolo parte de las experiencias de las filiales. Dirigentes de distintas regiones llevaron al taller los casos, las barreras para denunciar y las dificultades que enfrentan las mujeres en sus organizaciones y lugares de trabajo, con el propósito de que las rutas respondan a las realidades del territorio. El principal reto para que las mujeres de la organización sindical se sientan seguras, libres de acoso y de violencia de género, pues es poner en práctica el convenio 190 y que realmente va a garantizar unos protocolos que podemos aplicar en caso de que alguna mujer maestra de Colombia pues sea violentada o sea irrespetada por su género. La invitación es para poder aportar al conocimiento, para poder entender que es necesario investigar, denunciar, para que se pueda tener una atención psicológica y atender de la mejor manera o una manera integral a aquellas personas que sufren o que han sufrido una situación de violencia basada en género en cualquier entorno que se presente. Entonces este protocolo ayuda primero a conocer la situación que nuestras docentes están viviendo, y después de conocer esta situación, lograr que se haga algo y se saque a la luz todas estas dificultades que han tenido nuestras compañeras docentes en el territorio. Es ahí donde creemos que el trabajo que estamos haciendo en este momento pues nos va a servir a aterrizar y poder atender de manera mucho más clara estas situaciones, además de que también nos va a servir para atender a los funcionarios que trabajan en nuestras filiales. El reto ahora será convertir este compromiso en una herramienta efectiva, con medidas concretas que garanticen protección, investigación y sanción en cada una de las filiales del país. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar presentó el balance final de su gestión al cierre del Gobierno del Cambio, destacando un incremento histórico en la cobertura del PAE que pasó del 72% al 88% durante el cuatrenio. Aunque no se alcanzó la meta de universalidad, la entidad aseguró que el programa queda con los recursos garantizados y protección constitucional para garantizar su continuidad en el gobierno entrante. Al presentar el balance de su gestión durante el cuatrenio, la dirección de la UAPA informó que el programa de alimentación escolar registró uno de los mayores avances de los últimos años en materia de cobertura. El número de municipios con cobertura universal pasó de 541 a más de 828, mientras que aquellos con una atención inferior al 50% se redujeron de 72 al 17. La entidad explicó que pese a que las transferencias del gobierno nacional subieron un 190%, al pasar de 1,53 billones de pesos en 2022 a 3 billones en 2026, alcanzando a la fecha un presupuesto cercano de 7,3 billones de pesos con aportes territoriales y otras fuentes, la cobertura no logró llegar al 95% previsto en el Plan Nacional de Desarrollo. Según la UAPA, este comportamiento evidencia la necesidad de mejorar la eficiencia en la ejecución de los recursos por parte de algunas entidades territoriales. Nosotros, ¿qué hacemos? Transferimos esos recursos a las alcaldías, a las gobernaciones, ellos establecen sus estudios de mercado y demás, adjudican los contratos y ahí vemos y tenemos que hacer una alerta para lo que viene, y es que no consideramos que hay algunas entidades territoriales donde no hubo un uso eficiente de los recursos. A pesar de eso, aumentamos la cobertura, reitero, pasamos del 72 al 88%. En el 2022 cubríamos 5.600.000 niños y este año ya estamos en 5.900.000. Respecto a la continuidad del programa en el gobierno entrante, la UAPA recordó que el programa tiene protección constitucional, lo que impide la disminución de sus recursos. Asimismo, indicó que el presupuesto correspondiente al 2026 ya se encuentra asegurado y que fue presentada la solicitud de recursos para la vigencia 2027, con el propósito de mantener el funcionamiento del PAE y consolidar estrategias como la entrega de canastas alimentarias durante los periodos de vacaciones escolares en los municipios con mayores índices de vulnerabilidad.
Le decimos que en el 2026 están los recursos destinados y la solicitud que hizo este gobierno para el recurso 2027, que todavía está dentro de nuestras facultades, también garantiza contar con 3.200.000 pesos para el próximo año, que garantiza que el programa de alimentación escolar continúe. La UAPA concluyó que aunque persisten desafíos para alcanzar la cobertura universal y lograr que el servicio inicie oportunamente en todos los territorios, el gobierno de Abelardo de la Espriella recibe un programa con mayor cobertura, una inversión histórica y mecanismos presupuestales que permiten garantizar su continuidad en beneficio de millones de niños, niñas y adolescentes del país. Compañeras y compañeros maestros de Colombia, un fraternal saludo desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Durante esta semana hemos visto los maestros de Colombia cómo se han radicado proyectos de ley ante el Congreso de la República que son lesivos. Rechazamos la radicación del decreto 074 que pretende el desconocimiento de que los maestros de Colombia somos evaluados y que tenemos esa verificación cada año por medio de la evaluación de desempeño que se ajusta a los requerimientos que define el Ministerio de Educación, pero que hoy, por medio de ese decreto, pretende ser lesiva para los maestros de Colombia. Rechazamos que se pretenda definir la educación pública como un servicio vital y rechazamos también que se limite la protesta social, que se limite la protesta de los maestros, que se desconozcan las recuperaciones de tiempo para otorgar los salarios y desde FECODE de manera contundente poder dar la lucha allá en el Congreso de la República en contra de este proyecto que es lesivo para los maestros de Colombia. FECODE se opone a este proceso de adscripción que no obedece a lo que dice el Acuerdo 03 y que sería una imposición desde la vicepresidencia de la fiduprevisora. De igual forma, invitamos a los maestros de Colombia a que hagamos las ponencias y a que hagamos las tesis para la participación en la Asamblea Federal de FECODE que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de septiembre en la ciudad de Cartagena. Compañeras y compañeros, el Comité Ejecutivo de FECODE está para defender a los maestros de Colombia. Un fuerte abrazo. El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior reportó un hecho sin precedentes en matrícula durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, al superar por primera vez los 2,7 millones de estudiantes. El balance también destaca el aumento de la cobertura en el sector público, la ampliación de la política de gratuidad, el fortalecimiento de la financiación estatal y la expansión de la oferta académica en los territorios. El Ministerio de Educación atribuye este crecimiento a un cambio en el modelo de financiación, pasando de priorizar la demanda a fortalecer la oferta de las instituciones públicas. Según el balance presentado, la inversión en educación superior pasó de cerca de 8 billones de pesos a más de 15 billones, lo que permitió ampliar la cobertura, fortalecer la calidad, aumentar la presencia territorial y beneficiar con gratuidad a más de 980.000 estudiantes, evitando que miles de familias tengan que endeudarse para acceder a la universidad. Para lograr llegar a esos 2.7 millones de matriculados en todo el sistema, pero aumentar de manera significativa dentro del sistema público, el presidente Gustavo Petro y el ministerio han hecho un esfuerzo para financiar de manera estructural a las instituciones públicas. Este es un punto de inflexión y un cambio de modelo. Pasar del financiamiento a la demanda al financiamiento a la oferta ha representado que pasemos de aproximadamente 8 billones de pesos a más de 15 en este gobierno. Casi duplicar el presupuesto de la educación pública. También mejorar una nueva política de gratuidad, la cual permite que más de 980.000 estudiantes de todo el país hoy se vean beneficiados con la gratuidad. De igual manera, permitir que la educación superior llegue a los colegios. Educación superior en tu colegio ha sido una estrategia indispensable. Más de 155.000 estudiantes hoy logran ingresar a la educación superior con condiciones de calidad y ese es un factor determinante. El informe también evidencia avances en materia de calidad y cobertura territorial.
Una muy importante que se dio durante estos 4 años fue el mejoramiento de las condiciones para la oferta en territorio. Gracias a la transformación del aseguramiento de la calidad en materia de registro calificado, aumentamos el número de programas en todo el país. Pasamos de 12.680 en el año 2022 a más de 14.200 en el año 2025. Esto también ha representado que las instituciones aumenten sus condiciones de calidad y que tengamos un sistema con más instituciones acreditadas, de 90 a 99 instituciones acreditadas de alta calidad durante este periodo. El Ministerio de Educación aseguró que el fortalecimiento de la financiación también permitió implementar estrategias de bienestar, permanencia y graduación mediante recursos para alimentación, salud mental, bienestar universitario y planes de fomento a la calidad. Como resultado, el número de graduados del sistema público aumentó de 238.000 a más de 241.000, mientras el principal reto para los próximos años será consolidar la implementación de la reforma al financiamiento de la educación superior contemplada en los artículos 86 y 87 de la Ley 30, con el fin de garantizar la sostenibilidad del crecimiento alcanzado. Bueno, principalmente podemos observar el fortalecimiento de la educación superior, en especial pues la universidad pública, como lo fue la Universidad Industrial de Santander, con unas inversiones de más de 295.000 millones de pesos. En lo que corresponde a la educación básica, primaria y primaria, el levantamiento de todos los proyectos que tienen que ver con la infraestructura educativa, fortalecimiento de los planes de alimentación escolar y fortalecimiento de las dotaciones para las instituciones educativas del departamento. Con 549 equipos de cuidado en salud laboral, más de 2.000 profesionales contratados y una cobertura cercana a las 8.000 instituciones educativas, el vicepresidente de la Fiduprevisora para Asuntos del FOMAC, Germán Bayona, asegura que por primera vez en la historia del magisterio colombiano avanza en materia de seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno del Cambio dejó implementado por primera vez un Sistema Nacional de Seguridad y Salud Laboral para el magisterio. La estrategia ya opera en la totalidad de los centros educativos del país y permitió identificar los principales riesgos que afectan la salud de los docentes. El tema de seguridad y salud en el trabajo se constituye en uno de los logros más importantes de la implementación del Acuerdo 003. Incluso empezamos solamente hasta la llegada de esta vicepresidencia a acelerar el proceso de implementación. Llegamos con más de 549 equipos de cuidado de salud laboral a la totalidad de los establecimientos educativos que son cerca de 8.000 en total y tenemos más de 2.000 profesionales contratados. Ya estamos haciendo las evaluaciones médico-ocupacionales in situ, es decir, en el lugar de trabajo, evaluaciones médico-ocupacionales al inicio, las periódicas y las de retiro. Se contrataron la totalidad de las empresas o IPS que se requieren para la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Además del fortalecimiento del modelo preventivo, la administración del expresidente Gustavo Petro aseguró dejar encaminada una segunda fase para consolidar la atención en salud de los maestros. Entre las prioridades estaban ampliar la cobertura, garantizar recursos y transformar un programa que, según el FOMAC, debe convertirse en una política de Estado y no depender de los gobiernos de turno. Digamos que los primeros frutos, que son los informes epidemiológicos, la caracterización de los establecimientos educativos, los famosos profesiogramas, las primeras acciones que se realizaron desde el punto de vista individual y colectivo para disminuir la carga de enfermedad o por lo menos para empezar a impactar sobre la carga de enfermedad que produce la actividad profesional de los maestros, son muy importantes en tanto, digamos, ratificamos muchas de las sospechas que nosotros tenemos en términos de salud mental, en términos de enfermedad musculoesquelética, en términos de enfermedad de la salud visual y auditiva,
y el tema de la disfonía, que termina siendo una de las primeras causas de incapacidad permanente, es decir, con las cuales se llegó a hacer evaluaciones que definieran que se pensionaban por enfermedad profesional. El cirujano Germán Bayona concluye que será el magisterio el encargado de defender los avances del gobierno del cambio y vigilar que el gobierno del actual presidente no desmonte un modelo que asegura busca garantizar la salud como derecho y no como negocio. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. Informamos que el Comité Ejecutivo ya ha avanzado en la organización y la conformación de las 7 comisiones, de las cuales se trabajará durante la Asamblea General Federal que tendrá lugar en Cartagena durante los días 2, 3 y 4 de septiembre del 2026. De otro lado, damos a conocer que publicaremos un comunicado institucional con un fuerte llamado a la fiduprevisora respecto a varios temas que exigen tratamiento inmediato. Insistimos en que debe abstenerse de adelantar el proceso de adscripción de usuarios en el modelo de salud porque viola el principio de libre elección del Acuerdo 003 del 2024 y podría causar más problemas de los que hay para la atención de docentes y sus beneficiarios en todo el país. Asimismo, exigimos el pago puntual de las responsabilidades y deudas con los prestadores de salud. No admitimos que se sigan negando los servicios a los docentes y sus beneficiarios porque la fiduprevisora no está al día en los pagos. También rechazamos que se están negando el reconocimiento y pago de la prima de medio año a los docentes pensionados, al igual que la mora persistente en el pago de las prestaciones económicas. Nos declaramos en contra del proyecto de ley 074 del 2026 de la Cámara de Representantes, que es nefasto para el derecho de la educación porque busca convertir la educación en un servicio. Llamamos a una gran unidad de la comunidad educativa porque este proyecto no pasará. Es tan nocivo que busca desvincular maestros mediante evaluaciones punitivas solo por ejercer el derecho a la protesta. Por estas y otras razones participamos ayer 7 de agosto en las convocatorias pacíficas que se hicieron en el país. Destacamos los logros del gobierno del cambio de Gustavo Petro en materia social y estaremos en oposición al paquete de medidas que vulneran los derechos fundamentales a la educación pública y que pretenda imponer el gobierno recién posesionado. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Recuerde, nuestra cita es el próximo sábado por Teleantioquia y toda la información oficial de FECODE la encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, X, Facebook e Instagram y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. Y la invitación es a conectarse a continuación a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima emisión.